Érase un país verde, de tupidos árboles cuyos nombres reflejan la riqueza y la diversidad de una tierra privilegiada. Guanacastes, genízaros, guayacanes, guapinoles, ceibos, pochotes, cedros, caobas. Un país donde se encuentran más de 2000 árboles nativos, donde la naturaleza es tan exuberante que en algunos de ellos pueden vivir más especies vivas que en todo un país como Inglaterra. Un país que atesora en sus bosques húmedos hasta un 90% de las especies animales y vegetales existentes en la Tierra. Érase un país tan frondoso que, según cuentan las leyendas, hace muchos años, una ardilla podía atravesarlo de extremo a extremo sin jamás tocar tierra. Érase un país de árboles. Érase un país verde. El poblado de Las Maderas, a unos 60 kilómetros de la capital, fue a inicios del siglo XX uno de los primeros campamentos utilizados por las empresas que explotaban la madera en el país. Aquí iniciaba la trocha que rápidamente se fue adentrando en las tupidas selvas de Nicaragua y por donde se extraían las maderas preciosas que se exportaban a Europa. Hoy, en Las Maderas ya quedan muy pocos árboles y el caudaloso río que atravesaba la comunidad casi se secó. Pero por tradición y por necesidad, aquí mucha gente sigue empeñada en sobrevivir de la leña, aunque hay que ir a buscarla cada vez más lejos, a las fincas donde aún quedan algunos árboles cuya madera es vendida a comerciantes que a su vez contratan a jornaleros para picar y acopiar los fajos de leña que luego serán vendidos en la capital. Nosotros estamos bien claros de que cada árbol que cortamos ya es una vida que se pierde más que todo, porque ese árbol no vuelve a echar semilla y si acaso retoña llevaría de 5 a 6 años. No hay de otra. Ese es el único trabajo. La leña sigue siendo el combustible más utilizado por los nicaragüenses. De la leña procede el 80% de la generación calórica del país y se consumen casi 2 millones de toneladas por año. Por lo tanto, la venta de leña sigue siendo un buen negocio, principalmente en manos de pequeños comerciantes y transportistas. No todos trabajan con permisos legales, pero tampoco faltan las maneras de evadir los controles y las leyes. De esta manera, son decenas de camiones los que cada día salen rumbo a la capital cargados de leña. En las sierras de Managua, la situación no es diferente. Todos los días en la madrugada bajan las carretas cargadas de leña para ser vendida en los barrios de la capital. La leña no necesariamente es el combustible más barato, incluso para la gente de pocos recursos, pero cocinar con leña es un hábito muy arraigado en la mayoría de la población, que considera que los alimentos cocinados de esta manera tienen un mejor sabor. Pero los árboles no crecen al ritmo de la población. Las ciudades no dejan de extenderse, las necesidades de leña son cada vez mayores y los árboles que se cortan nunca se reponen. La expansión de la ciudad y la todavía tendencia de cocinar con leña ha volcado una gran cantidad de población pobre y marginal a la búsqueda del recurso leña. Y han invadido esas cañadas y esas laderas y están provocando una inminente catástrofe. Y es que como esas laderas son muy pendientes y como aquí llueven con mucha frecuencia y a veces hay incluso sismos violentos, pudiera un día de estos producirse una avenida, una avalancha como se produjo hace pocos años en un volcán cerca de acá y sepultar parcialmente la ciudad, ¿verdad? Los efectos de tantos años de despale sin control en las sierras de Managua se hacen sentir más que nunca.
La mayoría de las fuentes de agua se han secado y las carretas que diariamente bajan cargadas de leña se cruzan con otras carretas que suben barriles de agua, allí donde se secaron las fuentes que antes abastecían a la población. Triste y absurdo vaivén, reflejo de nuestra lógica ciega y destructiva que para sobrevivir hoy nos lleva a cavar nuestra tumba de mañana. Hace 50 años, el 60% del territorio de Nicaragua estaba cubierto de bosques. Hoy día queda menos del 30%. Más de la mitad de nuestros bosques han desaparecido y cada año se pierden cerca de 150.000 hectáreas. A este ritmo, en menos de 20 años, Nicaragua podría quedarse sin bosques. Y no existe una cultura forestal. Nos hemos creado dentro de una cultura agrícola y ganadera y el bosque es visto como un obstáculo que hay que remover. El avance incontenible de la frontera agrícola es la mayor amenaza del bosque en Nicaragua. En la costa atlántica, donde se encuentra la principal concentración forestal del país, cada año miles de hectáreas de bosques centenarios son despalados o quemados para crear zonas agrícolas y ganaderas. También son miles los campesinos que cada año, empujados por la pobreza, acuden a estas regiones a colonizar áreas vírgenes. Buscando el sustento, se dedican a lo que ellos saben, el cultivo de los granos básicos y la ganadería. Para ellos, el bosque es un estorbo, pero la mayoría ignoran que estas tierras son muy poco aptas para cultivos y que se erosionan rápidamente cuando quedan desprovistas de su cobertura boscosa. Por consiguiente, el colono se ve obligado a despalar más para sembrar más, atrapado en un círculo vicioso de destrucción y empobrecimiento. Vivo de la agricultura y del ganado. Lorenzo es un campesino que por falta de tierras emigró con su familia a la región atlántica. Compró 400 manzanas de bosque, 150 de las cuales ya son potrero. La madera preciosa, sobre todo la caoba, la vende a comerciantes que son los que imponen el precio. 200 cordos por palo, por mata. Sí. ¿Pero usted tenía permiso para cortar esto? No tenía, pero o sea que como el comprador, o sea que el que tiene el producto y viene el comprador, uno le vende el que llega primero. Sí. Ahora el campesino obviamente ve el bosque como un recurso que se puede aprovechar fácilmente, pero él no tiene la técnica para restaurarlo o para sembrarlo nuevamente. No ve el bosque como un cultivo, sino como algo que está allí y que le da cierto derecho de aprovecharlo, ¿verdad? Porque no hay normación, ni regulación, ni control para no hacerlo. A la amenaza que representa el avance de la frontera agrícola se añade otra no menos grave, el tráfico ilegal de maderas preciosas. Es tanta la riqueza acumulada en estos bosques que el afán de lucro es muy difícil de controlar.
Un metro cúbico de caoba que un campesino vende en menos de $1 se compra en Europa en unos $1000. En esas circunstancias, la costa atlántica de Nicaragua se ha convertido en un paraíso para el corte ilegal y el tráfico de maderas preciosas. Tráfico que representa alrededor del 50% de la producción total, según cifras del Banco Mundial. En la explotación del bosque en Nicaragua, la corrupción se ha establecido como una práctica generalizada, donde están involucradas desde las alcaldías hasta los funcionarios del Estado, incluyendo a la misma autoridad forestal. Además, el Instituto Nacional Forestal solo cuenta con unos 120 inspectores para controlar 3 millones de hectáreas de bosques. En esas circunstancias, las leyes y reglamentos quedan a menudo en papel mojado. En este país somos ricos en leyes, pero nadie las acata. Entonces ese es un gran problema que tiene que ver con intereses que están viendo en el bosque una forma fácil y rápida de explotación y no están pensando en ningún tipo de desarrollo sostenible, ni en los beneficios del bosque más allá de extraer madera. Es mejor tener bosques en pie que tumbados, porque el beneficio económico solo se reduce a extraer 2 o 3 especies de maderas preciosas como el cedro y la caoba, pero para extraer esos 2 árboles se destruye todo un bosque, y al destruirse todo el bosque se erosionan esos suelos, se reduce el caudal de los ríos, se destruye la biodiversidad, entonces los efectos multiplicadores de esa destrucción forestal son devastadores para este país. Los efectos no solamente son ecológicos, son también económicos y sociales, ¿verdad? En términos de que estamos destruyendo la base de nuestro propio desarrollo. No deja de ser una paradoja que en la región más rica del país en recursos naturales viva la población más pobre. Los indígenas, principalmente misquitos y mayagnas, que han habitado históricamente estas regiones, se consideran legítimos dueños de sus bosques, pero con frecuencia son engañados, manipulados o desposeídos de sus derechos por colonos y por madereros. Hoy por hoy, en la región atlántica hay más de 1 millón de hectáreas de tierra en disputa. Esta situación crea un clima de enorme inestabilidad, muchas veces fomentado por los mismos intereses de algunos madereros. Incluso creo que existe toda una mafia de gente que se dedica al negocio de la madera que promueve e impulsa la colonización de áreas boscosas, fomentando asentamientos ilegales que lo que hacen es simplemente extraer madera para esa mafia, ¿verdad? Y ahí hay convivencia con otros actores, a veces son autoridades municipales o gente de cierta influencia política que están detrás defendiendo esos intereses, ¿verdad? Aparte de los daños ecológicos, con la extracción ilegal de madera son millones de dólares anuales los que el Estado deja de percibir en concepto de impuestos. Como representante de los intereses del Estado, la Procuraduría del Medio Ambiente tiene la facultad de defender y proteger los recursos naturales de la nación. Pero en el terreno, la tarea no es nada fácil, porque son muchas las maneras de hacer trampas. Cortan madera en otro lado, la extraen de otro lado y la amparan con un permiso autorizado en una determinada zona. Entonces, prácticamente la madera es ilegal, pero la legalizan amparándolo en un permiso ubicado en otro lugar. Si uno no viene a la zona a verificar, como en este caso, no te das cuenta. ¿Crees vos que 13 días hayan cortado, arrastrado, cargado, comercializado? Si apenas tienen 13 días que se le autorizó el plan. En una región donde la presencia del Estado es muchas veces inexistente, la Procuraduría del Medio Ambiente tiene el difícil papel de hacer respetar las leyes que otros se empeñan en ignorar.
Frente a la dimensión del problema, la Procuraduría no dispone de los recursos mínimos para llevar a cabo su trabajo. Solo existe una procuradora auxiliar para atender los más de 30.000 kilómetros cuadrados de la región del Atlántico Norte. Los recursos son muy limitados y la legislación existente es incompleta. Por estas razones, no pocas veces hay que resignarse a mirar pasar el delito. Pero no siempre es así. Por instigación de la Procuraduría del Medio Ambiente, a inicios del 2004 en el Juzgado de Bonanza, por primera vez, 7 madereros fueron condenados a 3 años de cárcel por tráfico y explotación ilegal de madera. Pero la reacción no se hizo esperar. Se condenaron a 7 madereros y a partir de eso pues hemos venido recibiendo amenazas de muerte. Cuando me dicen a mí, por ejemplo, ¿no?, de que me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabemos dónde está tu hija? Aquí la tenemos en tal lugar, la estamos viendo, te vamos a sacar de la zona. Y así mismo, no solamente a mí, pues, sino también a los jueces. Pues es bastante triste y frustrante porque en la zona no contamos con seguridad tampoco. No hay seguridad para los funcionarios. Y es ese compromiso, ¿no?, con las municipalidades de que lo hacen a uno seguir adelante. Todas estas dificultades son compartidas por el equipo de 10 abogados que conforma la Procuraduría del Medio Ambiente. Dificultades no solo por los riesgos personales que implica el trabajo, sino también por la falta de una legislación medioambiental adecuada. Bueno, el problema ahorita es el vacío de la ley en materia criminal. Entonces, si no está tipificado como delito, contaminar una fuente hídrica, no puedes criminalmente acusarlo. Entonces, cuando ya se tipifique como tal y se le dé la naturaleza jurídica de delito ambiental, sí vamos a ser duros y drásticos contra los depredadores y los destructores de la naturaleza. Mientras eso no suceda, no podemos, tenemos que hacer uso de otros delitos que están en el Código Penal, pero que no son delitos ambientales, sino que se asemejan un poco. Por ejemplo, delitos contra la salud pública. Entonces hay un vacío de norma. Entonces, si no se aprueba por los legisladores, la lógica me dice que no hay mucho interés y no hay mucha voluntad. Porque si tuviera interés, a lo inmediato esas leyes ya estuvieran publicadas en la Gaceta. En las oficinas de la Procuraduría se reciben constantemente denuncias, aunque algunas son particularmente difíciles de resolver. Me acaba de informar el procurador nuestro en San Carlos, Río San Juan, que introdujo 3.850 cabezas de ganado al centro de la reserva y el ganado está desbaratando la reserva como tal, pues está ahí un cambio de uso de suelo, está comiendo las semillas de los árboles por regeneración natural, están cortando árboles para sembrar pasto y están causando un grave desastre. La persona que lo está haciendo es una persona que políticamente y económicamente acá es muy poderosa. Es decir, luchar contra esa gente es como decimos en Nicaragua, es una pelea de tigre suelto con burro amarrado. Entonces tampoco yo no puedo ir más allá de lo que yo quisiera, pues, pero lamentablemente hay momentos en que no es que yo tenga miedo ni temor, pero las cosas se complican más, como en este caso, pues. No es fácil luchar contra intereses tan fuertes. Sin voluntad política clara y sin un apoyo decidido, la acción de la Procuraduría del Medio Ambiente se detendrá ahí donde empiezan los intereses de los más poderosos. Mientras tanto, el tiempo pasa y la degradación del medio ambiente avanza sin que nadie pueda detenerla. Cada día, más de 400 hectáreas de bosque dejan de existir en Nicaragua, el equivalente a la superficie de 400 canchas de béisbol. Nuestros recursos desaparecen en una inexorable cuenta atrás, en detrimento de nuestro desarrollo y de nuestro futuro. Helo aquí,
pobreza extrema y río en que nunca nadarán ni pescarán tus críos. Vías de extinción en toda dirección, un futuro sin rincón. A salvo, se renta o se vende. El último pedazo de ensueño biodiverso que cobijo de la vida fue y tal vez nunca vuelva.